Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 3, nueva versión internacional, dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor reposará sobre él y él se deleitará en el temor del Señor. Hemos llegado prácticamente al final de 10 de 10. Son muchísimas más las cualidades, las expresiones, las bondades de Dios para con nosotros. Pero me fascina esta última, me llena de alegría, de regocijo. Me siento satisfecho, me siento feliz, porque Él dice que el fin de estas cosas, lo más importante, es el deleite en el Señor. El Salmo 37, del versículo 13 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué bendición tan grande es que en la medida en que nosotros conocemos a Dios, en la medida en que nos acercamos a Él, estamos conociéndole más y más. Y de esa manera nosotros podemos ver la bondad de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a estudiar la Biblia, a orar, entonces sucede algo bien hermoso, y es que nos enamoramos de Dios. ¿Y sabe cómo nos enamoramos? Quizá usted se haya enamorado alguna vez, pero cuando uno se enamora de veras, uno quiere estar con la persona de la que se enamoró, la persona que ama, la que le robó el corazón. Entonces, ahí llega uno y se separa de esa persona, y cuando vuelve, llega a casa después de haberse separado, de haberse despedido, y transcurrieron tal vez unos minutos, media hora, una hora. Uno quiere volver a hablar con ella, con esa persona, quiere estar con esa persona. O sea, se forma parte indispensable de nuestra vida. Y eso es lo que la Biblia dice, que esa es la manera que la Biblia, para mí, yo respeto todas las opiniones, pero para Marco Antonio, el deleite es el querer a cada momento estar más consagrado al Señor, más dedicado a la lectura de la Biblia, más dedicado a la oración, a las alabanzas. Me deleito en Él, porque Él me va a conceder las peticiones de mi corazón, así yo no esté pidiendo por ellas. Dios coloca gente tan especial a nuestro alrededor, en nosotros, los coloca, que ellos interceden por nosotros, por lo que necesitamos. Gente que ni conoce su problema o su necesidad, y de pronto resulta orando por usted. Y Dios está respondiendo a la oración de esa gente mientras usted y yo nos deleitamos en el Señor. Dice la palabra del Señor que me llama también esto de Pablo y Silas. Ellos estaban presos y se los entregaron al carcelero de Filipo. Entonces, mientras ellos estaban presos con cepos en sus manos y en sus pies, entonces a medianoche Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían.
y estaban orando también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo. Ellos no se estaban quejando por su situación. Quizás la gente de afuera, la de la iglesia, decía, no, pobrecito Pablo, pobrecito Silas, mire la situación que están viviendo. Pero mientras la gente veía ese dolor, esa tortura, ellos se deleitaban en el Señor, se acercaban más y más a Dios. Y entonces, cuando ellos estaban alabando y orando, la gente de afuera estaba orando. Y cuando se unieron estas dos cosas, la oración de la gente de afuera, la oración y la alabanza de Pablo y Silas, entonces ocurrió ese milagro maravilloso, ese terremoto que vino a destruir la cárcel, pero no solamente a destruirla, sino que a todos los presos, se les reventaron las cadenas. Ninguno sufrió daño de ninguna clase, porque Dios estaba haciéndose, mejor dicho, estaba gozándose con Pablo y con Silas, que estaban adorando, y con los otros que estaban intercediendo. Por eso cuando Dios le indique orar por alguien, hágalo, porque algo maravilloso va a suceder en la vida de ese alguien por el cual usted está orando. Miren, verdaderamente, creo que no hay delicia más grande que estar en la presencia del Señor, que saber que nosotros podemos tocar el corazón de Dios y que Él inclina su oído para oírnos, que Él oye nuestra oración, oye nuestra súplica, y lo más maravilloso es que Él responde, pero es más fácil que Él nos responda no cuando nos quejamos, no cuando nos lamentamos, no cuando juzgamos, cuando criticamos, no, sino cuando adoramos, cuando para nosotros es un gozo, una alegría, una paz, una felicidad, poder estar en la presencia del Señor, orando, alabando, leyendo, estudiando la palabra y recreándonos en la presencia del Señor. Cuando esto ocurre, Él dice no, hay que darle lo que Él necesita, así no me lo haya pedido, como el Padre hace con el Hijo, que lo llena de satisfacción. Así es Dios con nosotros.